Tengo 73 años, me llamo Eduardo, y hasta hace muy poco, mi vida era como una casa vacía, con todas las luces encendidas, pero sin nadie adentro. Durante décadas, construí una existencia próspera y exitosa desde afuera. Tenía mi negocio, mi familia, mis rutinas, pero por dentro había un vacío que trataba de llenar con trabajo, con planes, con cualquier cosa que me mantuviera ocupado. No sabía entonces que ese vacío tenía una fuente específica que yo había estado evitando toda mi vida. Ahora, sentado aquí, con las manos arrugadas por los años y el corazón finalmente en paz, me pregunto, ¿por qué tardé tanto en entender algo tan simple? ¿Por qué esperé hasta los 70 años para descubrir que había estado viviendo de espaldas a lo único que realmente importa? Esta pregunta me ha acompañado durante estos últimos años, no con amargura, sino con una mezcla de asombro y gratitud que todavía me sorprende. Si estás viendo este video, tal vez tú también sientes ese vacío. Tal vez también has pasado años llenando tu vida con cosas que al final del día te dejan con la misma sensación de que algo falta. Quiero contarte mi historia, no para juzgar tu camino, sino para compartir contigo lo que tardé una vida entera en comprender. Nací en una época donde la fe se daba por sentado. Mi abuela me llevaba a la iglesia los domingos cuando era niño, pero cuando crecí, todo eso me pareció obsoleto. A los 20 años, ya había decidido que la religión era para los débiles. Yo era fuerte, inteligente, capaz. No necesitaba muletas espirituales. Durante los siguientes 50 años viví con esa certeza. Me casé con Carmen cuando tenía 26 años. Ella era una mujer maravillosa, con una fe sencilla que yo toleraba con una sonrisa condescendiente. Cuando nacieron nuestros hijos, María y Alejandro, Carmen quería bautizarlos, llevarlos a la iglesia. Yo accedía porque me parecía inofensivo. Los domingos, mientras ellos iban a misa, yo me quedaba en casa. Construí una empresa de construcción próspera. Durante 30 años, trabajé desde temprano hasta tarde, incluso los fines de semana. Mi oficina se convirtió en mi segundo hogar. Los años pasaron como páginas que se voltean rápido. María se casó y se mudó. Alejandro siguió su propio camino. Carmen y yo nos convertimos en dos personas que compartían una casa, pero que habían olvidado cómo compartir una vida. Recuerdo una noche particular. Tenía alrededor de 65 años. Carmen estaba durmiendo a mi lado y yo miraba el techo. De repente sentí como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo. Me pregunté, ¿esto es todo? Tenía dinero, casa pagada, hijos profesionales. Según cualquier medida externa, era exitoso. Pero por dentro me sentía como un extraño en mi propia vida. Si te está gustando mi historia, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más testimonios como este. Carmen enfermó cuando yo tenía 68 años. Cáncer de páncreas. Los médicos nos dijeron que le quedaban quizás 6 meses. Durante esos meses vi a mi esposa enfrentar la muerte con una serenidad que yo no podía comprender. Oraba todos los días, no pidiendo curación, sino dando gracias por cada día que tenía. Me hablaba de ir a un lugar mejor, de volverse a encontrar conmigo algún día. Yo asentía, la consolaba, pero por dentro pensaba que eran fantasías hermosas para hacer más llevadero lo inevitable. Cuando Carmen murió, algo en mí se rompió de una manera que no sabía que era posible. No era solo la pérdida de mi compañera de vida. Era como si hubiera perdido la única conexión real que tenía con algo más grande que yo mismo. Los primeros meses después del funeral fueron los más oscuros de mi vida. La casa se sentía como un mausoleo. El silencio era ensordecedor. Mis hijos venían a visitarme, preocupados por mi estado. Me sugerían que vendiera la casa, que me mudara a un lugar más pequeño, que buscara actividades para mantenerme ocupado. Pero nada de eso tocaba el vacío real que sentía. Era como si hubiera vivido toda mi vida en la superficie de un océano profundo, y recién ahora me diera cuenta de que había profundidades que nunca había explorado. Fue durante ese periodo de duelo que comencé a resistir cualquier conversación sobre fe. Cuando mencionaban que Carmen estaba en un lugar mejor, yo cambiaba de tema. Cuando me invitaban a la iglesia, encontraba excusas. La idea de Dios se había vuelto casi ofensiva para mí. Mi resistencia no era nueva, pero se había endurecido. Durante décadas había construido mi identidad sobre ser autosuficiente. Admitir que podía haber algo más allá de mi control
Era como admitir que toda mi vida había sido una mentira. Recuerdo claramente el día en que mi resistencia comenzó a agrietarse. Era un martes por la tarde, estaba sentado en el sillón de la sala donde Carmen solía tejer, y de repente me encontré llorando sin control. No era llanto por Carmen, aunque la extrañaba terriblemente. Era llanto por algo más profundo, una pérdida que no sabía cómo nombrar. En ese momento de completa vulnerabilidad, sentí algo que no había sentido en décadas, una necesidad desesperada de ayuda. No oré esa tarde. Todavía no estaba listo para eso. Pero algo había cambiado. La armadura de autosuficiencia que había llevado puesta durante tantos años se había agrietado lo suficiente como para dejar entrar una pequeña luz. Durante las siguientes semanas, comencé a hacer cosas que antes me parecían impensables. Fui a la iglesia donde Carmen había orado durante tantos años. No para orar, me dije, sino para sentir su presencia de alguna manera. Me senté en la última banca, observando a las personas que venían a buscar algo que yo no entendía. Había una paz en ese lugar que no podía explicar con mi lógica habitual. El padre Miguel, el sacerdote que había conocido a Carmen durante años, se acercó a mí después de una de esas visitas. No me presionó, no me hizo preguntas difíciles. Simplemente me dijo: Eduardo, sé que estos son tiempos difíciles. Si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. Su gentileza me conmovió de una manera que no esperaba. Un domingo por la mañana, 3 meses después de la muerte de Carmen, desperté con una sensación extraña. Era como si alguien me estuviera llamando suavemente por mi nombre. No era una voz audible, sino algo más sutil, más profundo. Me vestí y, sin pensarlo realmente, manejé hasta la iglesia. Era temprano, antes del primer servicio, y el lugar estaba casi vacío. Me senté en la misma banca de siempre, y por primera vez en décadas cerré los ojos y traté de orar. No sabía cómo empezar. Las palabras que recordaba de mi infancia me parecían ajenas, como un idioma que había olvidado. Así que simplemente dije, en voz muy baja: no sé si estás ahí. No sé si me puedes escuchar, pero estoy perdido. Lo que pasó después es difícil de explicar con palabras. No hubo voces celestiales, no hubo luces brillantes, pero sentí algo que solo puedo describir como una presencia. Era como si alguien hubiera puesto una mano suave en mi hombro y me hubiera dicho sin palabras: aquí estoy, siempre estuve aquí. No te olvides de comentar abajo si esta historia está tocando tu corazón de alguna manera. Esa mañana en la iglesia marcó el comienzo de la transformación más profunda de mi vida. No fue instantánea, fue como un despertar gradual, como cuando sales de una habitación oscura y tus ojos necesitan tiempo para acostumbrarse a la luz. Comencé a leer libros simples sobre oración y fe. Al principio mi mente trataba de encontrar inconsistencias, pero gradualmente algo más profundo que mi intelecto comenzó a responder. Empecé a levantarme más temprano para sentarme en silencio en el jardín que Carmen había cuidado. Al principio era incómodo, pero poco a poco encontré paz en esa quietud. Fue durante uno de esos momentos matutinos que experimenté lo que solo puedo describir como un encuentro directo con Dios. No fue una visión, no fue una voz audible. Fue más bien como si todas las piezas dispersas de mi vida de repente formaran un patrón coherente. Entendí, con una claridad que me conmovió hasta las lágrimas, que nunca había estado solo. Que durante todos esos años de resistencia, de autosuficiencia, de orgullo, había habido una presencia amorosa esperando pacientemente a que yo abriera los ojos. La transformación afectó cada aspecto de mi vida. La soledad que había sido mi compañera constante se transformó en una soledad diferente, una que me conectaba con algo más grande. Comencé a ver la pérdida de Carmen no como un final cruel, sino como parte de un plan más amplio. Mi relación con mis hijos cambió también. María me dijo que notó la diferencia inmediatamente. Papá, me dijo, hay algo diferente en ti. Pareces en paz. Alejandro comentó que parecía haber encontrado algo que había estado buscando sin saberlo. Me uní a un grupo de hombres mayores en la iglesia. Escuchar sus historias me ayudó a entender que mi propio camino, aunque tardío, no era único. Uno de los cambios más profundos fue en cómo veía mi pasado. Los años que antes consideraba perdidos, los momentos de orgullo y autosuficiencia que me avergonzaban, comenzaron a adquirir un significado diferente. No es que justificara mis errores, sino que entendí que incluso esos años habían sido parte de un viaje que me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. La oración se convirtió en algo natural,
como respirar. Ya no era algo que hacía en momentos específicos, sino algo que impregnaba mis días. Oraba mientras cocinaba, mientras caminaba, mientras recordaba a Carmen. Y gradualmente comencé a sentir su presencia de una manera nueva, no como una pérdida que debía superar, sino como una conexión que trasciende la muerte. Mi perspectiva sobre la muerte misma cambió radicalmente. El terror que había sentido durante toda mi vida adulta hacia mi propia mortalidad se transformó en una curiosidad serena. No es que deseara morir, sino que ya no le temía a lo que vendría después. Había encontrado algo que sabía que era eterno, algo que la muerte no podía tocar. Pero quizás el cambio más significativo fue en cómo me veía a mí mismo. Durante décadas, mi identidad había estado construida sobre mis logros, mi éxito, mi capacidad de controlar mi entorno. Ahora entendía que mi verdadero valor no provenía de lo que había hecho, sino de lo que era, un hijo amado de Dios, creado con un propósito específico, valioso simplemente por existir. Ahora, cuando miro hacia atrás, en estos 73 años de vida, hay 5 cosas que entiendo con una claridad dolorosa. 5 verdades que llegaron demasiado tarde, pero que llegaron al fin. La primera es que el amor es lo único que realmente importa. No el amor como sentimiento, sino el amor como acción, como decisión diaria de ver a otros como hermanos. Pasé décadas persiguiendo éxito, dinero, reconocimiento, pensando que esas cosas me harían feliz. Pero la felicidad real, la paz profunda, solo llegó cuando aprendí a amar sin esperar nada a cambio. Cuando comencé a servir en la iglesia, ayudando a otros que estaban pasando por pérdidas similares a la mía, entendí que dar amor es la única forma real de recibirlo. La segunda verdad que llegó tarde es que no tenemos control de nada, y eso está bien. Durante la mayor parte de mi vida viví con la ilusión de que podía controlar los resultados si trabajaba lo suficientemente duro, si era lo suficientemente inteligente, si planificaba lo suficientemente bien. La enfermedad de Carmen destrozó esa ilusión de manera brutal. Pero después de encontrar a Dios, entendí que soltar el control no es una derrota, sino una liberación. Hay una paz profunda en saber que hay manos más grandes y más sabias que las mías guiando mi vida. La tercera comprensión que llegó tardíamente es que la gratitud es una decisión, no una emoción. Pasé años enfocándome en lo que me faltaba, en los problemas que tenía que resolver, en los objetivos que aún no había alcanzado. Vivía en un estado constante de insatisfacción disfrazado de ambición. Cuando finalmente aprendí a dar gracias por lo que tenía, por cada día que despertaba, por cada respiración que tomaba, mi perspectiva de la vida cambió completamente. La gratitud transformó incluso mis pérdidas en bendiciones de maneras que nunca imaginé posibles. La cuarta verdad es que la soledad y la solitud son cosas completamente diferentes. Había confundido estar solo con sentirse solo durante años. Después de la muerte de Carmen, estar físicamente solo me aterrorizaba porque me obligaba a enfrentar el vacío interior que había estado evitando toda mi vida. Pero cuando encontré a Dios, descubrí que la solitud, estar solo en compañía divina, es uno de los regalos más preciosos de la vida. Ya no necesitaba llenar cada momento con ruido o actividad para evitar enfrentar mis pensamientos más profundos. La quinta y última verdad que entendí demasiado tarde es que la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar a pesar de las dudas. Durante décadas rechacé la fe porque pensaba que tenía que tener todas las respuestas, que tenía que entender completamente para poder creer. Ahora entiendo que la fe es precisamente lo opuesto. Es caminar hacia adelante sin ver todo el camino. Es confiar en que hay un amor más grande que mis miedos, una sabiduría más profunda que mis preguntas. Estas 5 verdades llegaron tarde en mi vida, pero llegaron, y aunque a veces siento tristeza por todos los años que viví sin entenderlas, predomina la gratitud de haberlas encontrado al fin. Si estás escuchando esto y algo resuena con mi historia, quiero invitarte a algo. No te voy a pedir que cambies toda tu vida de un día para otro, pero sí te invito a considerar la posibilidad de que hay algo más grande y más amoroso de lo que tal vez has considerado. Tal vez has pasado años construyendo tu vida sobre tus propias fuerzas. Tal vez has encontrado éxito, pero hay un vacío que no has podido llenar. Tal vez has perdido a alguien que amabas y te sientes perdido,
Quiero decirte que no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para abrir tu corazón a Dios. No importa tu edad, tus errores o cuán lejos te sientas de la espiritualidad. El amor de Dios no tiene fecha de expiración. Jesús dijo una vez que vino a buscar a los perdidos, a sanar a los heridos, a dar esperanza a los desesperanzados. Durante años yo pensé que era demasiado fuerte, demasiado independiente para necesitar esa sanación. Ahora entiendo que reconocer nuestra necesidad de Dios no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. Te invito a abrir tu corazón a la posibilidad de que Jesús sea más que un personaje histórico, más que una figura religiosa. Te invito a considerar que pueda ser exactamente lo que dijo ser: el camino, la verdad y la vida, no porque yo te lo diga, sino porque tu propio corazón reconozca esa verdad cuando la encuentre. No necesitas entender todo. Yo ciertamente no entiendo todo. No necesitas tener tu vida completamente ordenada antes de acercarte a Dios. Él nos acepta exactamente como somos, con todas nuestras dudas, miedos y confusiones. Solo necesitas dar un pequeño paso hacia Él, y Él correrá el resto del camino hacia ti. Si sientes ese llamado suave en tu corazón, si algo en esta historia ha tocado algo profundo en tu interior, te invito a hacer una oración simple. No tiene que ser perfecta, no tiene que usar palabras específicas. Puede ser algo tan sencillo como: Jesús, si eres real, si realmente me amas como dicen, ayúdame a conocerte, ayúdame a encontrar el camino hacia ti. Mi testimonio no es especial porque yo sea especial. Es especial porque Dios es especial, porque su amor es especial, porque su gracia puede transformar incluso los corazones más endurecidos, incluso a los 73 años. Si decides dar ese paso, no estarás solo. Busca una comunidad de fe donde puedas crecer y hacer preguntas. Lee las palabras de Jesús en los Evangelios. Comienza con el Evangelio de Juan. Ora, incluso si te sientes extraño haciéndolo. Habla con Dios como hablarías con un amigo que te ama incondicionalmente. Y ten paciencia contigo mismo. La transformación espiritual es un proceso que dura toda la vida. Habrá días de claridad y días de confusión. Todo eso es parte del viaje. Quiero terminar diciendo esto: si mi historia te ha tocado de alguna manera, si ha despertado algo en tu corazón, eso no es una coincidencia. Puede ser la forma en que Dios está llamando suavemente a tu puerta, invitándote a abrir tu corazón a la aventura más grande de tu vida. No importa tu edad, no importa tu pasado, no importa cuán perdido te sientas ahora mismo. El mismo Dios que me encontró a los 70 años, después de décadas de resistencia y orgullo, está esperando encontrarte a ti también. Todo lo que necesitas es estar dispuesto a dar el primer paso. Antes de despedirme, quiero pedirte un favor. Si esta historia te ha conmovido, si has sembrado una semilla de esperanza en tu corazón, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Dale like a este video, suscríbete al canal para más testimonios como este y deja un comentario contándome cómo te ha impactado. Tu historia también importa. Tus luchas también tienen significado, y tu vida también puede ser transformada. También quiero invitarte a compartir este video con familiares o amigos que puedan estar pasando por momentos difíciles, que puedan sentirse perdidos o vacíos. A veces, todo lo que necesitamos es escuchar que alguien más ha caminado por el mismo valle y ha encontrado la salida. Que Dios te bendiga abundantemente, querido hermano o hermana. Que encuentres la paz que yo encontré, el amor que yo encontré, la esperanza que yo encontré. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo con Dios. Nunca. Hasta la próxima, y que el amor de Jesús llene cada rincón de tu corazón.